Evangelio según San Lucas. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos le respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus manos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en voz alta por todos los milagros que habían visto, y decían: Bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Hola amigos y amigas, estamos en el Domingo de Ramos. Con el Domingo de Ramos se abre la Semana Santa y durante la celebración de la Eucaristía se va a proclamar la Pasión según el Evangelio de San Lucas. El Viernes Santo, en cambio, se leerá la Pasión según San Juan. ¿Qué es la pasión? ¿Acaso se trata de una pasión en cuanto a sufrimiento de Cristo? No, deberemos decir que es la pasión de amor de Dios por los hombres. La pasión que está en los 4 evangelios, el relato de la pasión está en los 4 evangelios, es un relato bien prolongado, hasta tal punto que algunos autores dicen que en realidad los evangelios son relatos de la pasión con una introducción, con un prólogo bien prolongado. ¿Cómo se desarrollan los hechos en la pasión? Y hay un acuerdo, diríamos, sustancial en los escritores del Evangelio, donde empieza la última cena, luego el huerto de los olivos, la captura de Jesús, el juicio de los sumos sacerdotes, Jesús ante Pilato, la sentencia de Jesús a la cruz, luego la crucifixión. Pero también existen algunas contradicciones, por ejemplo, acerca de la hora de la crucifixión. Para el evangelista Marcos es a las 9 de la mañana, para Lucas va a ser para Juan, a las 3 de la tarde. O respecto de la última cena, por ejemplo, para los sinópticos la última cena se da el día de la Pascua. Para Juan, en cambio, es un día antes. Cada evangelista habla un lenguaje comprensible a sus lectores. Los escritores del Evangelio refieren más allá de los hechos el significado de lo sucedido. Diríamos que para llevar adelante esta pasión de amor de Dios por los hombres, Jesús ha tenido que vivir esta experiencia sublime de la cruz. Cuando nosotros hablamos de la Pascua, tenemos que pensar que deberemos referirnos siempre a la Pascua hebrea. La Pascua, nosotros celebramos la Pascua cristiana, no es una cuestión absolutamente original. Se para sobre la Pascua hebrea. O sea, la pasión de Cristo tiene su raíz allá en la Pascua hebrea. En los días en los cuales los judíos celebraban la Pascua, Jesús entrega su vida. Él va a vivir su Pascua. Podríamos pensar que hay 3 circunstancias, hay tantísimas, pero vamos a nombrar 3 de estas circunstancias que deben ser habitadas por Jesús. Circunstancias que a simple vista dan a conocer el dolor del corazón de Cristo. Este Jesús que vive este momento intensamente. Jesús en Getsemaní. Jesús que va a decir: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús que tiene miedo, que tiene angustia.
El miedo, la angustia son para ser habitadas. Estas circunstancias son para ser habitadas, para que luego entonces podamos salir de ellas, pero primero deben ser habitadas. El miedo significa un peligro. De hecho, cuando aparece un peligro, nosotros tenemos miedo. Decimos, el miedo no es tonto, el miedo no es sonso, porque nos indica un peligro. Ciertamente, desde el punto de vista humano, Jesús está por vivir un momento muy difícil, un momento crucial de dolor, de intenso dolor. Evidentemente, el antídoto ante el miedo y la angustia es la confianza. Por eso Jesús al principio tiene esta cierta inseguridad acerca de la eficacia, o mejor, la fecundidad de su obra, pero luego encuentra el consuelo del Padre en esa expresión del ángel que lo consuela, que dice el Evangelio, va a encontrar el consuelo de Dios y entonces finalmente va a recordar aquello que nos recuerda el Evangelio. El grano de trigo debe caer en tierra y morir para que entonces pueda dar muchos frutos. Luego Jesús que se encuentra con Judas que es el modelo del antidiscípulo. Del Evangelio de Juan, por ejemplo, encontramos el modelo del discípulo que es justamente el discípulo amado, que es el modelo de lo que debe ser un discípulo, y luego encontramos en Judas encarnado el modelo del antidiscípulo, de aquel que no entiende el proyecto de Jesús. En la pasión, frente a este antidiscípulo, Jesús reacciona con el silencio. Jesús no emite juicio ante Judas, que lo entrega. No es que Judas lo traiciona, sino que lo entrega, porque Judas no realiza este acto por mala intención. Judas lo hace con buena intención para salvar a su pueblo, pensando que Jesús estaba fuera de sí. Y entonces Judas lo entrega al Maestro, porque no entiende la lógica de la propuesta de Jesús. Bueno, frente a este Judas que entrega, Jesús no emite palabra. Jesús permanece en silencio. Es que el silencio es la condición para que luego venga una palabra autorizada. El silencio es respetuoso. Un silencio respetuoso de parte de Jesús hacia Judas. No es lo mismo una ausencia de palabras, que sería el caso de un mudo, que un silencio. Es que Jesús sabe que en el silencio surgen las mejores cosas. En el silencio se gestan las mejores cosas. En el silencio de Jesús ante Judas se gesta no una condenación, sino también para él un perdón. Y luego Jesús crucificado que vive una intensa soledad, pero no es una soledad poblada de aullidos, es una soledad como condición para la solidaridad. La soledad de Jesús, esta soledad habitada por él, es condición para la solidaridad, una entrega por todos, por cada uno de nosotros. Y finalmente, miremos aquella expresión del centurión cuando Jesús muere. Verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué quiere decir hijo de Dios? Sabemos que la palabra hijo significa el que se asemeja al Padre. En este acto de amor, en Jesús crucificado, nosotros vemos al amor mismo de Dios. Vemos que en Jesús crucificado Dios está presente, el amor de Dios se hace patente. Por eso miremos en esta pasión de Cristo, la pasión de amor de Dios por los hombres. Y ahora alguna palabra sobre este Jesús que va a entrar en Jerusalén. Lo escuchamos al relato cuando hacemos la bendición de los ramos. Jesús que entra en Jerusalén, la ciudad donde Él va a vivir la Pascua. Jesús le dice a sus discípulos, vayan al pueblo que está enfrente, ahí van a encontrar un asno atado que nadie ha montado todavía. ¿De qué se trata este asno? Vamos a analizar un poquito.
el asno. El asno no es el caballo, se diferencia del caballo. El caballo es para la guerra. El asno, 111 veces en el Antiguo Testamento aparece el asno y siempre con connotaciones positivas. Es signo de paz, de trabajo, de humildad, de servicio. Es el signo de la actividad cotidiana. En el libro del Éxodo se habla de los caballos que son arrojados en el Mar Rojo. Es que los egipcios tenían estos caballos. Israel soñaba con los caballos, pero en realidad el asno representa absolutamente otra cosa. Aquí hay un asno que debe ser desatado. Hay un reino nuevo que Jesús viene a proponer. Es el reino de la humildad, no es el reino de la fuerza. El asno y el cordero revelan de alguna manera el corazón de Dios. Veamos, la palabra asno procede del término latín asinus, cuyo significado hace referencia directamente a este animal. En cambio, la palabra burro procede del término del latín burricus, cuyo significado sería un caballo pequeño, es un asno, un animalito de servicio. En el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9, se habla del asno. Alégrate, dice el profeta, alégrate, hija de Sión, grita de júbilo, mira que tu rey viene, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. El profeta Zacarías, 4 siglos antes de Cristo, después de Alejandro Magno, Israel, en el concierto mundial, diríamos, no tenía importancia, siempre estaba oprimido, colonizado, y aquí aparece esta figura del Mesías humilde. El profeta Zacarías anuncia entonces la llegada de un rey que cambiaría todo. Los débiles no serían ya sometidos, él se pone al servicio de los más débiles. El asno está atado en el pueblo. El pueblo retiene el asno. El pueblo significa la mentalidad antigua. En el pueblo chico se cultiva la mentalidad del mundo viejo, el reino del dominio, no del servicio. Un asno atado que nadie ha montado todavía, diríamos 0 kilómetros. El inicio de un mundo nuevo. Un mundo nuevo que es el mundo que viene a proponer Jesús, que no recurre a la violencia. Se trata de un rey pacífico. ¿Qué debe suceder entonces? Debe suceder que tenemos que desatar el asno. Desatar el asno, ¿qué significa desatar esta posibilidad de servir? Sin embargo, aparecen aquellos que no quieren que el asno se desate. ¿Quiénes no quieren que se desate el asno? El texto dice, algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese asno? No es el dueño del asno el que se revela, sino algunos del pueblito. Estos no entienden el servicio. Detienen, en todo caso, detienen la capacidad de servicio. Son aquellos que ponen obstáculos preguntando, ¿para qué una vida en clave de servicio? Otro detalle, algunos tiraban los mantos. Los mantos estaban tirados sobre el lomo del asno. El manto en la Biblia significa la persona. Recordemos cuando Elías le pasa el manto a Eliseo, es como el poder de una persona. El manto entonces son tirados sobre el lomo del asno. Los discípulos ponen su manto sobre el asno. ¿Qué quiere decir esto? Que aceptan la propuesta de Jesús de ser servidores. Y luego el texto dice que muchos extendían sus mantos sobre el camino. Otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. ¿Qué significaba esto? Significa recibir al rey de Israel. Así como sucedió con Jehú, gritaban, Jehú es el rey, Jehú es el rey, y tiraban sus mantos. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Claro, aquí hay una
referencia a una idea de rey que es el triunfador. No entienden la propuesta de Jesús. Cultivan todavía sueños de gloria y de dominio, de grandeza. Claro, querían que Jesús realizara aquel reino que ellos tenían en su mente. Por eso deberemos cultivar una espiritualidad del asno. ¿Qué significa esto? Poner nuestra vida al servicio de aquello que nos necesitan. Hasta la próxima.